Pero este género solo sale con ayuno y oración. Hay otra versión que dice, este género de demonios sale solo con oración y ayuno. Y amén, y amén. Amados hermanos, uno de los recursos más poderosos, más extraordinarios, de las armas espirituales que Dios nos ha dado es la oración, es el nombre de Jesús, es la sangre de Cristo, es la adoración, pero hay otro que es poderoso, que se llama el ayuno. El ayuno es tan importante, hermanos, que sabemos que Jesús ayunó 40 días antes de empezar su ministerio. Y por ser tan importante, también Moisés ayunó 80 días. Primero 40 más otros 40 subiendo al monte para recibir la ley. Amados hermanos, es tan importante que lo practicaron todos los discípulos de Jesús. Es tan importante que los hombres más connotados, más notables, más llenos de la unción del Espíritu Santo fueron hombres que practicaron el ayuno. Practicaron el ayuno con todo su corazón, practicaron el ayuno con toda su entrega, en ayuno sacrificial, en ayuno de entrega, en ayuno completo. Amados hermanos, desde que me convertí, desde los primeros días, me dijeron que había que hacer ayuno. Yo muy obediente, en la primera semana que ya yo participaba en una pequeña familia, en una familia de unos hermanos muy amados, ahí ya yo estaba haciendo ayuno. Y me pareció algo extraordinario porque yo me sentía diferente. Aunque al comienzo me sentí bastante débil, pero de pronto sentí que entraba en otro nivel, en otra manera diferente, en una atmósfera diferente. Se fluía delante de mí. Tenía más fuerza para hacer las cosas cuando debería ser más débil. Tenía más autoridad cuando debería tener menos autoridad, porque era un tema espiritual, porque el ayuno es un tema espiritual cuando lo hacemos en el ayuno que a Dios le agrada. Amados hermanos, jamás me voy a olvidar mis primeros días. Recuerdo que, como muchos aquí me conocen, yo cantaba en el mundo y viajaba a muchas ciudades, países inclusive, pero hice mi primer concierto y lo hice con un siervo de Dios, Rabito se llama, si ustedes todo el mundo lo conoce, un siervo de Dios muy querido que hasta ahora alaba, adora al Señor, gracias a Dios que lo tenemos. Y hicimos un concierto conjuntos con él y yo me fui en ayuno en ese concierto. Me dijeron nuestros pastores, nuestros líderes, que váyase en ayuno, usted va a ver el poder que va a hacer. Entonces yo me fui en ayuno y fluyó una presencia del Espíritu Santo tan especial. Nunca había sentido tanta libertad en un concierto, ni cuando yo estaba en el mundo, cuando sin comer nada, solamente tomar líquido, agua. Yo me presenté ahí en la plataforma y llevar un concierto demanda realmente tener una energía. Y yo llegué al final y podía seguir cantando toda la noche porque estaba en ayuno. Amados hermanos, el ayuno entonces sirve para vencer las dificultades, problemas, iniciar nuevos desafíos, nuevos emprendimientos, romper ataduras, romper yugos, ligaduras de impiedad, opresión, maldiciones que muchas veces están ahí durante todo el tiempo oprimiéndonos. A través del ayuno nosotros podemos ser libres. A través del ayuno nosotros podemos también abrir nuevos caminos, nuevos senderos. Cuando estamos en problemas económicos hay que hacer ayuno porque Dios abre caminos insondables. Dios abre caminos que usted no se puede imaginar. Dios siempre, me recuerdo, en un ayuno escuché por primera vez, escribe líneas rectas en caminos torcidos. El ayuno te hace fortalecer el hombre interior que hay en ti. El ayuno te hace fortalecer tu vida espiritual de una manera especial. El ayuno es la práctica, por eso, de abstinencia de alimentos mientras el cristiano ora y medita en la palabra de Dios. Porque si no estamos orando también
Eso puede ser también simplemente hacer una dieta si nosotros no estamos orando y ayunando. Tiene que estar casado lo uno con lo otro. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos empezando estos 35 días de ayuno y oración y de crecimiento personal, familiar, para que nuestros parientes que no pueden llegar a la iglesia, mire, tenemos espacios vacíos. Un día usted pueda ver ahí a su padre, a su hermano, ellos siendo bendecidos y recibir la bendición que usted ha recibido hasta ahora. ¿Cuántos dicen amén? De conocer al Rey de Reyes, Señor de Señores, que guía nuestras vidas, que nos da paz y lo más importante, que nos ha dado una salvación eterna. No tiene precio, hermano, no se paga ni con toda la plata que tiene Bill Gates o los más grandes potentados del mundo. No se paga con toda la plata, el oro que tuvo Salomón, que dicen que fue el hombre más rico de toda la tierra, de todos los tiempos. Entonces, amados hermanos, necesitamos entender el valor del ayuno. Necesitamos entender, amados hermanos, que debemos fortalecer nuestra vida leyendo la palabra, conociendo cada día. Necesitamos convertirnos en adoradores que adoran en espíritu y verdad. Pero el ayuno viene para fortalecernos un tiempo muy especial, desatar una unción sobre tu vida especial, desatar una gracia que solamente el Espíritu Santo puede darla. ¿Sabe por qué? Porque un poco viene a ser, cuando entramos en ayuno, en una pelea entre la carne y el espíritu, entre el brazo de la carne y el brazo del espíritu. ¿Cómo lo explico? Es como una pelea entre dos perros, un perro negro, un perro blanco. El perro negro significa la carne. Si usted alimenta la carne y si usted alimenta menos al espíritu, ¿cuál de los dos perros en una pelea va a ganar? Entonces siempre va a ser el que es más alimentado. Y el ayuno es algo que nos ayuda para nosotros alimentar, para fortalecer ese espíritu. Vamos a decir, ese perro blanco, en este caso comparándolo, para que pueda vencer los desafíos que vienen. Cuando invertimos sacrificialmente en el ayuno y la oración, la presencia de Dios podemos recibir y cosas imposibles pueden ocurrir, hermano. Por eso es que es tan difícil ayunar. ¿Cuántos creen que es fácil ayunar? Levante su mano. No hay manos levantadas. ¿Cuántos creen que es difícil ayunar? Es difícil. Pero ¿cuántos creen que es poderoso cuando nosotros ayunamos? ¿Cuántos han tenido experiencia? Miren, muchas manos levantadas. Hermano, el ayuno debería ir muy frecuentemente en nuestras vidas ligado. Mi fe fue relevantemente fortalecida, amados hermanos, cuando yo entraba en ayuno. Me recuerdo en un lugar, en una casa de un amigo, en la ciudad de La Paz, fuimos a hacer una liberación. Había un hombre mayor cuyo padre se había suicidado y él también quería, y él, una vez muerto su padre, él había recibido ese mismo espíritu. ¿Y sabe qué? Y él estaba con el mismo deseo, el mismo de querer suicidarse. Había un espíritu inmundo de suicidio en él. Le habían hecho muchas liberaciones y no salía ese espíritu de suicidio. Y un día yo estaba frecuentando esa casa, en ese lugar, y de pronto tenía que venir un líder y ese líder no llegó nunca. Y habían dos personas más ahí y dijeron: a ver, ¿quién de ustedes está en ayuno? Dijeron. Yo dije, mostrenco recién convertido. Yo dije, yo no sabía lo que me metía. Había un espíritu poderoso ahí, hermano. Y ya llega la persona y parecía una persona como cualquiera de nosotros. Entra, hasta me saludó con una cara y con una sonrisa. Pero no fue más que empezamos a orar y decir:
y a invocar el nombre de Dios y el nombre del Espíritu Santo y el nombre de Jesús, y esa persona se cayó al suelo, rebotó en el suelo. ¿Y sabe qué? Y empezó a andar como una víbora así. Yo era sorprendido porque eran mis primeros pininos, vamos a decir, mis primeros pasos del Señor, pero yo estaba en ayuno y me dijeron, venga, oren. Y sin mucha experiencia empecé a orar y a orar y a orar. Y ¿sabe qué? Pasamos casi unas 2 horas. Y el espíritu inmundo, después de 2 horas que estuvimos reprendiéndolo, salió. El hombre se paró. Confiese que Jesús es el Señor. Yo lo hacía repetir lo que la palabra nos enseña para saber si no estaba todavía el espíritu inmundo. Y este hombre fue liberado. Por eso que puse al comienzo, al pie del renuevo, hay géneros que salen solo con ayuno y oración. Hermano amado, es algo real. Esto fortaleció mucho mi fe en aquellos días. Esto fortaleció mi vida. Yo entendí que había un mundo espiritual que era poderoso, que era real, tan real como las personas que yo miraba, que yo caminaba con ellas. Era algo tremendo. Y eso es lo que pasa en el mundo, hermano. Y muchas veces nosotros no lo entendemos, pero desde que amanece, y no entendemos cuando tenemos luchas en el trabajo, luchas acá, luchas allá, en la familia. Muchas veces problemas que de la nada, a veces de una palabra que alguien dijo, se hace un mundo de cosas. ¿Sabe qué son? Puertas abiertas. Porque hay un demonio, hay un espíritu inmundo que está operando en tu casa, en tu trabajo, a través de tu jefe y muchas veces a través de ti mismo. Ahí es cuando necesitamos del ayuno. Por eso el ayuno es poderoso también cuando vamos a hacer nuevos emprendimientos, hermano. Cuando hemos decidido y creemos que vamos a iniciar un gran proyecto. Si usted es empresario, usted quiere hacer, haga un ayuno. Haga un ayuno para que Dios le confirme la línea, lo guíe para dar los pasos. Ya en la contratación de la gente que usted va a tomar, Dios es fiel. Si usted va a iniciar un ministerio, si usted quiere hacer un ministerio, no deje de hacer ayuno. Si usted quiere hacer algo para Dios, también haga un ayuno. Me acuerdo cuando me ordenaron como pastor, primer pastor, después del pastor Rolando, que se ordenaba acá en Bolivia. El pastor Rolando fue ordenado allá en Brasil. Me recuerdo, nuestro pastor, mi pastor de aquella época nos animó, y es bueno siempre hacer un ayuno. Y yo hice un ayuno. Mi meta era hacer 15 días de ayuno, solo agua, ¿no? Empecé, primer día, ayunando, Señor. Segundo día, solo agua. Tercer día, de pronto sentí como que ya un poquito se me fue ya la ansiedad de comer, como que el cuerpo empieza a acostumbrarse a la inanición, a no comer. Cuarto día, pucha, ahí andaba. Ya quinto día estaba tranquilo. Sexto día, ya dije, pucha, ahora sí, llego a la meta. Séptimo día, peor, estaba más confiado. Octavo día, al final del octavo día, ya muy confiado y me confié. Mi hija, que era pequeñita, Sofía, entró con un durazno así de grande y comía y chorreaba de gusto. ¿Y sabe qué? Y terminé entregando mi ayuno ese día. Pero ¿sabe qué? Fue poderoso haber llegado por lo menos 8 días. Sé que personas aquí en esta iglesia han llegado a muchos más días que yo. Pero no se trata, hermano, de usted hacer un ayuno o que macho pudo llegar a 8 días, a 10 días, 11, 12 días, porque esa no es la motivación principal que tiene que tener el ayuno. Nosotros, para entrar a un ayuno que agrada a Dios, a un ayuno que realmente pueda abrir las puertas del cielo para alcanzar los propósitos, primero tenemos que tener un enfoque muy claro. ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que vamos a pedir? ¿Por qué vamos a ayunar? Primera cosa,
Segunda cosa, las motivaciones tienen que ser correctas. Yo hablaba de la oración que Dios oye. Decía el anterior domingo en el culto de la mañana, hablaba de que hay una oración que la oración tiene dos aspectos fundamentales para poder nosotros abrir las puertas de los cielos. Primero, el contenido, y segundo, el carácter. El contenido, ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué es lo que vas a pedir? ¿Será que está de acuerdo a la voluntad de Dios? Yo he aprendido una cosa, ¿sí? Cuando nuestras motivaciones son muy correctas, muchas veces hay un vértice al ladito y muy cerca de él el propósito de Dios se alinea a esos sueños, a esos anhelos que tenemos. Pero hay que preguntarle al Señor, Señor, esto es. Y el segundo es cómo entramos, si entramos con un carácter humilde. Si nuestra oración es de humillación, va a tocar las puertas del cielo. Si mi pueblo se humillare, en medio del cual mi nombre es invocado, si oraren, yo abriré la ventana de los cielos, escucharé su oración y su tierra será sanada, dice. Así es el ayuno. Tenemos que entrar con una actitud de humillación delante del ayuno. De humillación y también, amados hermanos, de arrepentimiento. Si hemos venido haciendo cosas que no convienen para Dios, es el momento para nosotros en el ayuno poder entrar con una actitud humilde delante de Dios. Yo estaba consultando la palabra ayuno en el hebreo y la palabra viene de tesum, se llama. Y usted sabe que es relevante que cada letra del alfabeto tiene un significado completo en el hebreo. Es algo precioso, es algo maravilloso cuando nosotros conocemos un poquito del hebreo. Es así como el japonés, cada figura que usted ve ahí es todo un paisaje, es una imagen, así en el hebreo. Y hay tres palabras que hablan, que simbolizan la palabra tesum. Se escribe con tres palabras, una es sadi, otra es wab y otra es men. Sadi es una letra que quizás es la más hermosa del alfabeto hebreo. ¿Sabe por qué? Porque tiene una corona, como una corona de 3 puntas. Mire, no sé si para muchos no lo van a poder ver, pero 1, 2, 3, y acá hay otra punta. Esas 3 puntas, usted sabe, los estudiosos y teólogos concluyen, y es así como los hebreos, ellos lo entienden, que el calendario en el inicio, cuando Dios creó, el mismo hebreo fue creado y ellos creen que ya las figuras Dios las había provisto para su vamos a decir, abecedario. Y entonces ahí la primera punta significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ¿qué? En el Antiguo Testamento ya estaba el Padre, ya estaba el Espíritu Santo, ya estaba Jesús. Si usted ve ya en Génesis 1, ahí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahí está hablando, hermano, está diciendo, somos 3, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y esta primera palabra hebrea me encanta porque simboliza eso. La segunda palabra, wab, es un sonido de estar unidos. Esto es para recordarnos que si no estamos unidos, no llegamos a ninguna parte. Unos con Jesús, dice ya en el libro de Juan capítulo 7. La tercera palabra, amados hermanos, la tercera palabra es men. Significa cuando el pueblo hebreo salió de cautiverio y tiene como un mapa prácticamente que fue por el mar Rojo que ellos pasaron. Y es muy relevante ver eso, hermano, porque aquí claramente nos los muestra. Entonces, Sadi, corona de justicia, significa servir a otros. Cuando estamos ayunando, nosotros servimos a otros. Y la segunda letra, Wab, dice
que al vivir la ley del ayuno nos ligamos entre nosotros como uno solo, ¿entiende? Y la tercera ley, men, significa que es una responsabilidad, es un convenio, es un pacto sacrificial de alimento, porque el pueblo de Israel estuvo 40 días en el desierto. Entonces tiene un significado profundo, hermano, el ayuno. El ayuno, amados hermanos, si usted pregunta, ¿será verdad? ¿Será mentira? La Biblia en Mateo 6, capítulo 16 al 18 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros. Está diciendo cuando ayunéis, ¿sabe por qué? Porque no está diciendo solamente, lo está diciendo, no está diciendo si ayunas. Entonces, cuando ayunéis, periódicamente nos está diciendo que tenemos que hacer. Ahí vemos hombres, mujeres de todo tipo. El rey David era un hombre que ayunaba todo el tiempo. En el Salmo 109, si usted quiere abrir su Biblia, versículo 24 nos dice: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Mi carne desfallece por falta de gordura. Ana, que fue una mujer que fue todo el tiempo al templo, que un día ella esperaba conocer al maestro. A sus 80 y tantos años, ella continuaba ayunando. Mire lo que dice la palabra, Lucas capítulo 2, versículo 37. Y era viuda, hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día en ayunos y oraciones. Aquí la puedo ver a mi madre, tiene 88 años y la puedo ver que siempre viene al templo, y a lo mejor no en ayunos, pero en cánticos y en oraciones. Entonces, no hay pretexto, hermano, no hay pretexto. Pero pastor, yo no puedo ayunar. ¿Ha escuchado a esas personas? Yo estoy tomando medicamentos. Y puede ser cierto. Y estoy de acuerdo, puede ser cierto que usted está tomando un medicamento fuerte, no puede, tiene que ingerir alimento. Pero hermano, todos estamos llamados, cuando podamos hacerlo, de hacer nuestros ayunos. Cornelio, hace 4 días, de Hechos capítulo 10, versículo 30, dice: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Dios empieza a mostrarte cosas, te revela cosas increíbles. Hermano, yo me recuerdo hace muchos años, cuando nuestro pastor amado, nuestra pastora chiquitita, pasó por una lucha muy grande, una enfermedad de muerte. Estaba con su páncreas necrosado, y todos los médicos se acercaron. El pastor Rolando ha contado muchas veces esta historia. Se acercaron y le dijeron a él, que es médico. Por un lado era una lucha entre el espíritu, él conoce la palabra, pero es médico. Le dijeron: no hay más que hacer, hemos tocado fondo, hemos llegado al fondo, como diciéndole: espere lo peor, prepárense. Yo me recuerdo un día jueves, porque los ayunos se hacían en mi casa, era el día jueves, después ya los pasamos acá. ¿Sabe qué, amados hermanos? Yo estaba orando con otros hermanos ahí y recibí de Dios en un momento de la oración que Dios claramente en ese ayuno me dijo: la esposa del pastor Rolando, la esposa de Beatriz, está sana. Ve y díselo a sus familiares. Ve y díselo a los familiares. ¿Qué? Dije yo entre mí. Voy a ir a decir una cosa así cuando ahorita los pronósticos son totalmente negativos. Yo voy a ir a decir eso. Ve y díselo. Y era como Dios hablando a mi vida, porque yo estaba en ayuno, pero un ayuno donde habíamos pasado alabando al Señor, adorando, y en un momento de oración ahí me habló. Agarré,
muchachos, tengo que salir, el Señor me ha dicho que vaya a esto. Vaya, me dijeron toditos los que estaban ahí ayunando. Y yo llego, entro a la clínica Foyanini y era una situación donde era casi como un velorio, todo el mundo lloraba, todo el mundo estaba en una situación tremenda. Y yo, a la primera que veo fue a la hermana Nancy, a la mamá de Beatriz, de chiquitita, la veo sentada llorando contra. Y después me voy a buscar al pastor Rolly y le digo, pastor Rolly, a toditos, a sus hermanos, a sus hermanas, chiquitita, está sanada, está sanada. Y Rolly, pastor Rolando, que estaba luchando, siendo médico, y los médicos que venían y le daban los informes que estaba necrosado, destruido su páncreas. Te cuento que me mostró el Señor que chiquitita está sanada, tu esposa está sanada, está sanada. Esperemos, Dios está haciendo algo. Gracias, hermano, me decía, gracias, hermano. Yo sé que él estaba luchando con los pronósticos que los médicos decían. Hermano, esa noche, ya el pastor ha contado muchas veces, se fue formando una perita en su páncreas, y su páncreas después fue creciendo, y no sé si a los 2 días, 1 día, 2 días, ella estaba hablando y estaba, como ya el pastor lo ha contado muchas veces. Hermano, esa experiencia yo tuve en ayuno, porque el ayuno es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, usted puede tener esas experiencias. Dios te puede mostrar cosas increíbles. Dios te puede mostrar situaciones que son loquísimas. Que hay algo que ocurre, hay algo que es sobrenatural que está ocurriendo cuando nosotros estamos en ayuno y en oración. Pero la actitud también, hermano, no tiene que ser humilde. No porque nosotros ayunemos o hagamos esto, ya estamos pateando la luna. Y sabe que no tiene que haber un orgullo. Porque no podemos entrar a un ayuno con orgullo. Tenemos que entrar a los ayunos humillados, como dice la palabra que debemos hacerlo. Los fariseos del tiempo de Jesús habían desarrollado un sistema de doctrinas de hombres en las cuales se gloriaban pensando en estas cosas. Y ahí vemos la historia que nos muestra la Biblia del publicano y del fariseo. Vamos a ir, por favor, si me ayuda, transparencia. Lucas 18, del 9 al 14. Voy a leer un poquito más adelante. 2 hombres dice que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y escuche lo que dice: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, amados hermanos, ¿te das cuenta? La actitud que tenía él era una actitud orgullosa, arrogante. Ayuno 2 veces a la semana. Hay muchos estudiosos, teólogos que dicen que 2 semanas simbolizaba la primera comida la primera comida, la primera 2 veces, 1 vez, y la segunda comida la segunda vez. Hay otros que dicen que sí, habían 2 veces a la semana que los fariseos ayunaban. Eso, sea lo uno, sea lo otro, la actitud esta era una actitud incorrecta. Porque, amados, tenemos que entender que Dios más bien bendice en este caso bendijo al publicano, que fue humilde. Él decía, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, decía, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador, soy pecador. Y estaba con un corazón contrito, humillado. Creo que esa debe ser nuestra actitud para entrar en el ayuno. Y ahí la palabra dice que Jesús dijo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro fariseo que decía que ayunaba 2 veces, que daba sus diezmos, etcétera, etcétera. Porque cualquiera que se enaltece será que humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, amados hermanos,
tenemos que entender la actitud cuando entramos en el ayuno. El ayuno en la Biblia, de acuerdo a la ley, se había establecido que se hacía el ayuno de expiación. Pero los judíos establecieron días adicionales a estos días porque entendieron el valor del ayuno. Y ahí vemos el ayuno de Esther, por ejemplo, una sierva de Dios, que Mardoqueo fue quien la fue guiando. Pero llegó un tiempo en que Amán quiso destruir toda la raza judía. Imagínense, y Esther era reina, era esposa del rey Asuero en aquella época. Y ella recibió de Dios ayunar 3 días. Y dijo: me presentaré donde el rey, porque nadie se podía presentar al rey, ni por más que ella sea la reina, porque si no moría. Voy a ayunar 3 días, por favor, les pidió a todos los judíos que ayunen y oren. ¿Y sabe qué? Ella ayunó y el tercer día ella fue y se presentó al rey, arriesgando. Y si yo muero, que muera, dijo. Pero ella en ayuno se fue. Y dice que el rey se sorprendió cuando la vio. Me imagino, qué atrevimiento es esto, sin que yo te llame a presentarte ante mí. Sin embargo, halló gracia delante de esta mujer. Y fue algo tremendo. Dice que aquella, vamos a decir, ese lugar que había preparado Amán para colgar a Mardoqueo, terminó Amán, el enemigo del pueblo judío, siendo usado para él morir. ¿Sabe qué? El ayuno hizo que se salvara en ese tiempo la raza judía. Imagínense, un ayuno. Entonces, cuán importante en Nínive, cuando Jonás fue a predicarles y sabían que iba a venir destrucción repentina sobre Nínive, que empezaron a ayunar. ¿Y sabe qué? No solamente las personas mayores, sino también dice que no le dieron de comer a los animales. Los animales ayunaron. Y no solamente los animales, ¿sabe quiénes más? Los niños. Dice que hasta los niños participaron. Este fue un claro acto de humillación. Cuando estamos en tiempos donde tenemos que tomar decisiones importantes, donde estamos en situaciones donde nos apretan por todos lados y nos sentimos como en una esquina para ser cortado la cabeza, ahí tenemos que ayunar. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando los hogares pasan luchas tremendas, ahí tenemos que ayunar. Cuando tenemos que empezar algo, si tú quieres casarte, ayuna. Conozco muchas parejas que en la noche de boda ayunan y no tienen relaciones sexuales. Le entregan la primera noche al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Loco, ¿no? Loquísimo. Loquísimo, no es para cualquiera. El ayuno, hermano, es algo que mueve el piso a Satanás, porque el hombre interior empieza a fortalecerse de manera relevante. Usted entra en un campo sobrenatural de lucha, donde ya no es usted solamente su fuerza, las fuerzas del Señor operan porque usted está haciendo un sacrificio. Y el Señor dice: no quiero sacrificio que no te cueste. Y cuando nosotros hacemos un sacrificio por un propósito, como lo estamos haciendo en iglesia, por un propósito claro, entonces hay bendición. Arrepentimiento, ahí nos muestra: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová y ayunaron. Aquel día dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Mizpa. Ayunaron. Cuando usted cae en pecado, tiene que ayunar. Cuando usted tiene un resbalón, alguna cosa, tiene que ayunar para no volver nunca más atrás y no caer en el vicio del pecado, de la repetición del pecado. Dios me va a perdonar, Dios siempre está conmigo, Dios es bueno, su misericordia se renueva. Pero ¿sabe qué? Dios no te tomará
no tomará al que es sabido por inocente. Y si ya tú conoces la palabra, no puedes caer en la repetición del pecado, porque ya Cristo una sola vez derramó su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Por nuestros pecados. No es para estar repitiendo, para estar revolcándonos. El pecado para el cristiano, siempre lo digo, es un accidente y debe ser un accidente y nada más, nada más, nada más. Joel dice, por eso, pues ahora dice Jehová, dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestros corazones. Escuche. Y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira, grande misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda, libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Eso es lo que la iglesia está haciendo en este tiempo. Tocando trompeta, proclamando ayuno, llamando a una asamblea, hermano. Por eso te animo a que te sumes a 35, 34 días, ya son, ayer empezamos, de ayuno y oración. Hermano, cuando hay ese propósito y estamos todos juntos, el ayuno se hace mucho más llevadero. Yo he pasado un dígito más, hermano, de vida, y ¿sabe qué? Estoy chalinga para ayunar y puedo y voy y vengo ayunando normalmente desde que me convertí, por lo menos una vez por semana. No puedo decir que nunca jamás dejé de hacerlo. Cuando estaba de vacaciones a veces no lo he hecho, y cuando me he olvidado otras veces, pero regularmente he tratado, y ha sido una bendición para mi casa, para mi familia. Amados hermanos, yo les contaría cada testimonio que he recibido en el ayuno y en la oración. Me recuerdo en un ayuno estábamos y Dios volvió a hablar conmigo de una manera clara y contundente. Me dijo, Charles, me dijo, así, en mi corazón, no puedo mentir y decir que fue una voz audible, pero habló a mi corazón de una manera tremendamente nítida y clara. Me dijo, haré una descendencia para tu casa y para tu familia que será como la de Abraham. Me dijo, serás bendito, tus hijas serán benditas, tus hijos, tus nietos, serás bendición de generaciones. Y yo lloraba y le decía, Señor, ¿quién soy yo, pecador, para que tú me digas esto? Y el Señor me mostró que había llegado a grado aquellas oraciones y ayunos que yo venía semana a semana haciéndolo. Hermano, no cuento esto para gloriarme, Dios me libre de querer hacerlo. Quiero para motivarte a ti, para que tú le des el valor al ayuno. Yo veo que hay muchos cristianos que no oran, que no ayunan, oran muy poco, ayunan muy de vez en cuando ya está con la soga en el cuello. No debe ser así, hermano. No debe ser así. Tenemos que estar listos para sosegar y poner en su sitio a la carne, porque si no vamos a andar en carne. Va a tomar decisiones en carne, va a herir a sus familiares, va a herir a su casa, a sus amigos, va a perder gente, va a perder bendiciones. Dios quiere que la carne esté sujeta al espíritu, y el espíritu tiene que estar, se fortalece en el ayuno y la oración. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, es tiempo. Esta iglesia va a ser levantada, estoy seguro. Estamos viviendo luchas, hemos pasado luchas, pero es porque Dios está llamando a un nuevo tiempo de ayuno y oración. Tenemos programas, tenemos muchas cosas, tenemos muchas bendiciones. Dios nos ha dado estrategia, nos ha dado muchos seminarios, pero ¿sabe qué, hermano? Necesitamos empezar a vivir lo que la palabra nos dice, lo simple. El ayuno me da mucha tristeza muchas veces, 20,
30 personas máximo. Hermanos, tendría que ser un culto. Cuando iniciamos esta iglesia era un culto. Ahora es tiempo de recuperar eso. Porque el cristiano que no ora, el diablo se lo devora, ya lo he dicho. Y el cristiano que no ayuna, se lo desayuna. Es verdad, hermano. Satanás se lo desayuna. Hermano, es una lucha. Estamos en contramano en el mundo. Sépalo, hermano. O está aquí o está allá. Satanás nos detesta. ¿Por qué cree que cuando estaba ayunando 40 días Jesús le dijo: mira, si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo en tus manos? Mira, si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Satanás es real, hermano. Y él quiere que tú andes en carne y que tú hagas de... No, hermano, es un tiempo. Y no solamente sabe que he aprendido de que es tan bueno y tan poderoso y tan extraordinario y tan importante el ayuno, sino que sé que es también bueno para el cuerpo. Un médico lo decía. Un médico me explicaba que es muy bueno, empiezan a quemarse toxinas, no sé qué más cosas que no entiendo bien. Al pastor Rolando hay que preguntarle, médico. Pero sabe que es muy bueno para la salud. Yo fui sanado en un ayuno, tenía una enfermedad incurable, vitiligo se llama. Estaba hasta aquí, blanco. Y en un ayuno empezamos. Mi esposa, mi hija Sofía empezó a clamar: papito, sana el vitiligo de mi papi, sana el vitiligo de mi papi. Todos los días, pero empezamos en un ayuno, me recuerdo. Mi mujer afanada todavía, ella, al ver que en los primeros días no había respuestas, porque hay un tiempo que nosotros tenemos que perseverar muchas veces en el ayuno y la oración. Dios quería que yo mortifique mi carne. Dios quería que yo le sosiegue esa carne, la ponga en su sitio esa carne. Y pasaron muchos ayunos. Mi esposa un día me llegó con unos remedios que costaban más de $500, que en aquella época era para nosotros muy difícil poder. Y eran unos remedios que venían de Cuba, porque no hay acá, que supuestamente era la única posibilidad para ser sanado. De placenta humana para curar el vitiligo. Yo agarré esos remedios y le dije: mi amor, no voy a usar estos remedios, porque yo creo que Dios me va a sanar. Creo que a través que empezamos el ayuno, la oración, ya Dios me ha sanado, tengo que esperar. Pero ¿cómo? Pero ya están comprados. Ya se imaginan mi esposa, pero ¿cómo? Qué irresponsable que sos, pero no sé qué. No sé. Y después ella: bien, vamos a confiar, dijo ella. Entonces, ¿sabe qué? Al poco tiempo el Señor fue curándome. Solo que me dejó un poquito blanco, un poquito, para que me acuerde de dónde me sacó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ayuno y oración. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él es poderoso. Él puede hacer muchas cosas. Podemos orar. Entonces, hermano, cuando hay luto hay que ayunar. Cuando hay situaciones. Pero Cristo dio instrucciones de cómo debemos ayunar. Aquellos que no son creyentes, muchos se van a beneficiar del ayuno. Yo quiero decirle que es importante, que tenemos que entender. Fíjese, vaya, abra su Biblia en Mateo 6, capítulo 16. Dice así la palabra: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no se debe hacer un ayuno de manera hipócrita, que todo el mundo se entere. No tiene que enterarse nadie. Tal vez tu esposa, que a veces vení hijo, no te vas a tomar esto. A veces me da pena y
Y yo no quiero que ni mi mujer se entere, pero tengo que decirle, no, estoy en ayuno. Y ella ya sabe que el día jueves estoy en ayuno. Ya ni me ofrecen. Pero hay veces que hago otro tipo de ayuno en otras circunstancias y tengo que decirle que no. Pero entonces, hermano, nadie se entere. El ayuno, nadie se tiene que enterar que usted lo está haciendo. Tu Padre que lo ve en secreto, Él te compensará en público. Así dice la palabra. Entonces, amados hermanos, la actitud correcta entonces para ayunar, entonces es esa, ¿no? Es esa. Tenemos que entrar de esa manera. Pero el ayuno que a Dios no le agrada, ¿cuál será? ¿Cuál será el ayuno que a Dios no le agrada? Porque hay un ayuno que a Dios no le agrada. La Biblia nos habla, busque su Biblia, abra su Biblia en Isaías 58. Él quiere que vamos con humildad y con buena disposición, pero aquí hay un ayuno que nos muestra que a Dios no le agrada. Isaías capítulo 58:1 dice: clama en voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios, quieren acercarse a Dios. Y escucha el versículo 3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. ¿Se da cuenta? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga su cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno, día agradable a Jehová. Entonces, para contiendas ayunáis, afligís a vuestros trabajadores, a la gente que te apoya, a la gente que está. No es un ayuno agradable a Dios. No es un ayuno. Pero ¿cuál es el ayuno que a Dios le agrada? ¿Cuál es el ayuno que un poquito más adelante? Entonces, versículo 6, no es, dice, más bien el ayuno que yo escogí, escuche, para desatar ligaduras de impiedad. Si usted va al significado de la palabra ligadura, son ataduras. Las ataduras que pueden ser el enojo, la ira, el chisme, la desobediencia, la rebeldía, el enojo, todas esas cosas. Es para soltar esas cosas, soltar las cargas de opresión. Hay tanta gente que está oprimida por una u otra cosa. Alguien dijo algo y ya está oprimida, ya está pensando que se le viene el mundo al suelo. Ya está oprimida porque las noticias dijeron algo malo. Ya está oprimida porque le empezó a doler, vamos a decir, el codo, o le empezó a doler la punta del pie. Entonces, hermanos, dice claramente, para que dejéis ir libres a los quebrantados, dice, y que rompáis todo yugo. Ahí está diciendo que rompáis el pecado, las cosas que realmente nos alejan de Dios, que Dios no escucha la oración de pecadores. No escucha. Pero aquel, dice más bajito, que se humilla, a ese escucha. Aquel que se arrepiente, a ese escucha. Entonces, amados hermanos, el ayuno es así. Ese es el ayuno agradable. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí viene el beneficio que la palabra nos habla del ayuno, aparte de los beneficios que yo le he contado. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dice, versículo 11, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. Escuche, cuando haya necesidad, escasez, Él va a proveerte el dinero, el recurso, va a saciar tu alma, dice, dará vigor a tus huesos, serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, tu familia, tu casa,
Tu descendencia edificarán las ruinas antiguas, hogares que han sido destruidos, serán levantados. Tus parientes, tus amigos, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios hará eso y mucho, mucho, mucho más. Ese es el ayuno que a Dios le agrada. Ese es el ayuno que a Dios le agrada, hermano. Entonces, Dios ha escogido el ayuno y quiere que nosotros, a través del ayuno, podamos acercarnos a Él con poder, con gracia, con unción. Entonces, esos son los beneficios que Dios quiere darnos. Ese es el poder del ayuno sobrenatural y agradable que a Dios le agrada. Vamos a ponernos de pie y quiero invitar que vengas acá para que oremos. Pasa aquí delante. Levante las manos al cielo, diga: Señor, heme aquí, estoy acá. Señor, necesito, Padre, entender la importancia del ayuno. Necesito, Señor, que me dé fortaleza, Señor, para abstenerme de aquel anhelado café de la mañana en aquel día, o aquel desayuno, Señor, que tanto me gusta, o de aquel almuerzo que me está esperando en casa, que yo pueda, Señor, entregártelo a ti. Dios, yo quiero que me des fortaleza para que podamos caminar, Señor, en victoria, Señor, en un ayuno que a ti te agrade, Señor. Dame, Señor, la fortaleza, Señor, dame el ánimo. Dame, Señor, el anhelo, el deseo, Señor, y la fuerza para poder hacerlo, Señor. Dame la valentía, Señor, para que yo sepa, Señor, romper ligaduras, ataduras de impiedad, Señor. Dame, Señor, para que yo pueda quebrar yugos de maldiciones, de enfermedad, de pecado, de un carácter, Señor, que muchas veces no es tratado por tu Espíritu, Señor. Yo quiero, Señor, cambiar primero yo. Y te pido, Señor, para que también yo quiero ser un canal de bendición para mi casa, mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para mi descendencia, para mis amigos, para mis compañeros de colegio, para todos quienes, Señor, tú, aun los que estuvieran lejos, llamares a través de mí, Señor, para mi vecino. Padre amado, pido, Señor, tu auxilio, pido, Señor, tu bendición. Estoy dispuesto, Señor, estoy dispuesto a entrar en un tiempo donde quiero que la carne mengue y el espíritu crezca, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te doy gracias. Levante las manos al cielo, Señor. Heme aquí, Señor. Yo quiero ser como Daniel, Padre. Quiero ser como Esther, Padre. Quiero ser, Señor, como, Padre, como Pablo, Señor, que fue maltratado en muchos desvelos, en muchas persecuciones y en muchos ayunos, como él mismo lo dice en la palabra, Señor. Yo quiero, Señor, pagar ese precio, porque yo quiero crecer espiritualmente. Diga, quiero crecer. Quiero que el hombre, la mujer interior que hay en mí crezca y mengüe la carne, el mal carácter, el orgullo y todas aquellas cosas que me persiguen, Señor, del viejo hombre todavía, Señor. Ayúdame, por favor. Gracias te doy, Señor, en esta noche. Gracias te doy en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.